Bueno, vamos a iniciar con el anteúltimo tema, que tiene que ver un poquito con esto que habíamos estado viendo habíamos visto casos de factoreos, Ruffini, y entre todos esos casos de factoreo habíamos visto cómo factorizar cuando teníamos una cuadrática, o sea, una función que estaba elevada a la 2. La que cierro estos ítems. Entonces, lo que vamos a ver es la función cuadrática. ¿Sí? ¿Y cómo hago para graficar una función cuadrática? Porque, según lo que estoy viendo acá, nos pide graficarla. A ver, hallar el valor de K para que la gráfica sea tangente al eje X, graficar la función g de X obtenida en el ítem A. Bueno, nos pide la gráfica, ¿sí? Y después algunas propiedades que vamos a ver del determinante de la función cuadrática, por si te llega a tocar esto de hallar el valor de K y demás. Y vamos a resolver el ejercicio del parcial. ¿Sí? Entonces, para la función cuadrática, para poder graficarla, aparte de que podemos hacer una tablita de valores, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a armar 3 pasos. Entonces vamos a poner primer paso para la gráfica de la función cuadrática, hallar las raíces. Estos son los 3 pasos que vamos a hacer. Si la función cuadrática, por ejemplo, es una parábola que está así, siempre son parábolas, o sea, en forma de U, para arriba o para abajo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hallar las raíces de esa función. Dijimos que las raíces de un polinomio eran los números que anulaban a ese polinomio, o sea, que hacían que el polinomio sea 0. Pero además, si lo vemos de forma gráfica o lo vemos gráficamente, las raíces son los puntos donde la función corta el eje X. Entonces, lo primero que vamos a hallar es esto que está acá, los puntos que cortan al eje X. Lo segundo que vamos a hallar es el vértice. Y el vértice de la parábola es el punto mínimo o el punto máximo donde llega la parábola. Si la parábola está así, sería el punto mínimo. Si la parábola está así, las raíces serían estas dos que están acá y esto sería el vértice, que sería el punto máximo. Y como último, vamos a hallar, que es súper fácil, donde la parábola corta el eje Y. En este caso, esta parábola cortaría el eje Y ahí. Y con esos 4 puntos, ¿sí? Más si necesitamos armar una tablita de valores, eso lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a poder hacer la gráfica de la parábola que queremos, que va a ser de la función cuadrática. Entonces, primer paso, hallar las raíces. Vamos a plantear una función, ¿sí? En este caso, déjame ver, una función que sea simple. Voy a buscar acá atrás un segundito. Una cuadrática simple, porque si nos da una cuadrática con raíces y demás, va a ser medio difícil graficarla. Tenemos, por ejemplo, yo sé que habíamos visto una cuadrática simple. Bueno, la inventamos. Dame un segundito. X por X, X cuadrado. X por 1, X menos 2 por X menos 2X menos 2 por menos 1 menos 2. X cuadrado menos X. Bueno, por ejemplo, vamos a graficar esta función. La función es Y igual a X al cuadrado menos X menos 2. ¿Sí? Un datito importante, por si sirve o no, ¿sí? Si el término X cuadrado es positivo, ¿sí? La parábola va a ser hacia arriba. Si el coeficiente o el número que acompaña a la X cuadrado es negativo, la parábola va a ir hacia abajo, ¿sí? Dato de color como para que sepamos si estamos graficando bien cuando lo vamos a graficar. Bien, primer paso entonces, hallar las raíces. ¿Cómo hallábamos las raíces de una función cuadrática? Esto lo vimos cuando vimos los casos de factoreo, ¿sí? Cómo hallar las raíces de una cuadrática. Y usábamos la fórmula resolvente. ¿Cómo hallábamos las raíces de una cuadrática? Usando la fórmula. Esas raíces van a ser x1 y x2, que van a ser los dos puntos donde la función corta el eje X. Entonces vamos a escribir. Voy a dictar y escribís. Ponés
Para hallar las raíces de una función cuadrática, vamos a usar la fórmula resolvente. Hallando a x1 y a x2. Que van a ser las raíces de esa función. Bien. ¿Qué más sobre esto que te tenía que dictar? Hallando x1 y x2 que van a ser las raíces de la función. Le ponía abajo. Las raíces de una función cuadrática, son los puntos donde la función corta al eje X. Y si querés, puedes hacer una grafiquita así, ¿sí? Acá al costadito, y le haces así, y le pones 2 puntos. ¿Ves dónde corta el eje X? Bueno, estas son las raíces. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo hallamos las raíces? Con la formulita. Era x1, x2 igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. ¿Sí? Que es una forma de hallar las raíces y también es una forma de factorizar. ¿Sí? De hecho, al hallar la raíz las estamos factorizando. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo queda expresado. Bien, tenemos que definir quién es a, quién es b y quién es c en esta función. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Bueno, a va a ser 1, porque es el término que acompaña al x cuadrado. B va a ser menos 1, porque es el término que acompaña a la x. Y c va a ser menos 2. ¿Sí? Menos 1 porque es menos 1x. ¿Está? Y reemplazamos en la formulita. x1, x2 es igual a menos b, o sea, menos 1, que nos va a dar 1 positivo, ¿sí? Más menos la raíz de b al cuadrado, entre paréntesis, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Todo esto sobre 2 por a, que es 1. ¿Sí? Lo pongo todo entre paréntesis y en la calculadora también para que me den los números. Si quito el paréntesis, por ejemplo, este menos 1, no lo pongo entre paréntesis, la calculadora interpreta que yo solo quiero elevar el 1 al cuadrado y dejar el signo. En cambio, si yo sé menos 1, al elevarlo al cuadrado, lo pongo entre paréntesis, la calculadora va a decir, bueno, quiere elevar todo el número al cuadrado, ¿sí? Porque eso va a dar un número positivo. Si todo número elevado a una potencia par, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, ¿sí? Siempre dan números positivos. Por eso siempre tenemos que poner, cuando elevamos a una potencia, a un número negativo, ponerlo entre paréntesis en la cálculo, para que la cálculo lo haga bien. ¿Sí? Entonces, x1, x2 es igual a 1 más menos la raíz. Menos 1 al cuadrado da 1, ¿sí? Menos 4 por 1, menos 4 por menos 2, más 8, porque menos por menos, más. Y 1 más 8, 9. Sobre 2 por 1, que es 2. Y acá se me abren 2. Se me abre x1 y se me abre x2. ¿Vamos bien? x1 va a ser 1, la raíz de 9 es 3, así que va a ser 1 más 3 sobre 2. Y x2 va a ser 1 menos 3 sobre 2, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Lo resolví. Bien, 1 más 3, acordate en la calculadora de que esto, si lo vamos a poner, va entre paréntesis y después divide todo por 2, ¿sí? O hago las cuentas por separado. Primero hago la cuenta de lo que me da el numerador y después recién divido, ¿sí? 1 más 3, 4, dividido 2, 2, ¿sí? Y 1 menos 3, menos 2, dividido 2, menos 1.
¿sí? Así que las raíces van a ser 2 y menos 1. Si lo queremos expresar en su expresión factorizada, esto me quedaría a, que es 1, por x menos 2 por x más 1. Siempre la expresión factorizada es al revés de lo que me dan las raíces. Pero a mí lo que me interesa acá son las raíces, que son los puntos que hacen 0 a ese polinomio, que si los reemplazamos acá, me va a hacer 0 ese polinomio, ¿sí? Y que son los números donde la función va a cortar al eje X para poder hacer la gráfica, ¿sí? Bien. Ese es el primer paso, hallar las raíces, x1 y x2. El segundo paso es hallar el vértice. ¿Sí? Vamos a hallar el vértice. ¿Qué es el vértice en la función? Bueno, si nosotros tenemos una grafiquita, dijimos que estos dos puntos donde cortaba el eje X era la raíz, y el punto extremo, mínimo o máximo donde llega es el vértice. O sea, sería ese puntito en la parábola, ¿sí? ¿Y cómo hallamos el vértice? El vértice va a estar formado por una coordenada en X y una coordenada en Y, llamada X vértice e Y vértice. ¿Por qué? Porque es un punto. Y todo punto tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. ¿Sí? Este punto de acá tiene esta coordenada en X que se junta con esta coordenada en Y. Así que tenemos que hallar a X vértice y a Y vértice. ¿Sí? A X vértice lo vamos a hallar con la formulita menos b sobre 2 por a. ¿Y de dónde saco ese menos b y ese 2 por a? Bueno, del mismo b y del mismo a que hallamos, que teníamos en nuestra formulita, acá, a, b y c, ¿sí? Es lo mismo, son los mismos numeritos, ¿está? Y una vez que hallamos x vértice, ¿sí? Entonces te voy a dictar para que lo tengas acomodado, ¿sí? Para hallar el vértice, hay que hallar el punto. Para hallar el vértice hay que hallar el punto y vas a poner esto. X vértice, Y vértice. El punto, X vértice, Y vértice. Para poder hallar este punto, primero hallamos a X vértice. Está XB. Y copias la formulita con la fórmula y esta fórmula. Y una vez hallado el X vértice, lo reemplazo en la función original, y hallo a Y vértice. O sea que Y vértice, si lo queremos llamar así, va a ser X vértice al cuadrado más X vértice, ¿sí? Vamos a poner A, B, más C. ¿Está bien? O sea, vamos a reemplazar a X vértice, ¿sí? En las X de la función original. Bueno, empecemos por un lado, empecemos por X vértice, es menos B sobre 2 por A. Así que X vértice va a ser igual a menos B sobre 2 por A. Vamos a ver quién era A, quién era B y quién era C. Nuestro A acá era 1, nuestro B menos 1 y nuestro C menos 2. ¿Que lo sacamos de dónde? De acá, de los coeficientes que acompañan a las X originales, ¿sí? Bien. Y tengo que hacer menos B sobre 2 por A. Menos B va a ser menos menos 1 sobre 2 por A, y A es 1. Y menos por menos, más. Así que X vértice va a ser igual a 1 sobre 2 o a 1/2. Ahí ya tengo el punto de X, la coordenada en X, donde va a estar el vértice, ¿sí? Y vamos a hallar Y vértice. ¿Cómo hallamos Y vértice? Bueno, vamos a reemplazar a X vértice en las X de la función original, ¿está bien?
Entonces, y vértice sería lo mismo que decir 1/2 al cuadrado siempre con paréntesis cuando tengo fracción o negativos en la calculadora, ¿ves? Lo reemplazamos en la X original. Menos 1/2. Estoy reemplazando las X por lo que me dio el X vértice. 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 2. O sea que Y vértice me va a dar 1/4. Esto lo hago en la calcu, pero de paso vamos repasando propiedades. El cuadrado es distributivo tanto para el de arriba como el de abajo. En la división y en la multiplicación hay que dárselo a los dos. ¿Está bien? Entonces me da 1/4 menos 1/2 menos 2. Así que Y vértice me va a dar, hacemos esto con la calcu, 1/4 menos 1/2 menos 2, 1/4 menos 1/2 menos 2, menos 9/4. ¿Sí? O sea que X vértice lo saco con esta formulita, menos B sobre 2 por A, e Y vértice reemplazando al valor que me dio X vértice en las X de la función original. Entonces, el vértice, que le vamos a poner la letra B, va a estar formado por la coordenada en X de 1/2 y va a estar formado por la coordenada en Y de menos 9/4. ¿Sí? Que si queremos pasarlo a fracción, esto representa a 0,5, ¿sí? Para que después podamos hacer en la gráfica, y menos 9/4, hacemos 9 dividido 4, que me da 2,25, sería menos 2,25, más o menos ahí va a estar el vértice en esta función, ¿sí? Ese es el segundo paso. Entonces, primer paso, hallo las raíces, que es donde va a cortar al eje X. Segundo paso, hallo el vértice, que es el punto mínimo o el punto máximo de esa parábola, ¿sí? Que está formado por una coordenada en X y una coordenada en Y, porque es un punto. Y tercer paso, voy a hallar la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Siempre que yo leo esto en las funciones. Bueno, es donde la función corta al eje Y. ¿Está bien? Y esto es muy fácil. En la función cuadrática, la función va a cortar al eje Y siempre en el término independiente. Así que la ordenada al origen es Y igual a menos 2. ¿Está? O podemos poner corta al eje Y en menos 2. Y listo. Siempre es el término independiente, ¿sí? El término que está solito sin X. Bien, una vez que tenemos esto, si es que no necesitamos, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica con todos estos datos que tenemos. Entonces vamos a la gráfica. Y acá espera que le voy a tratar de dar exactos. Obvio, esto en hoja cuadriculada. Pasa que yo voy a gastar primero este cuaderno y después tengo que ir a comprar hojas cuadriculadas. Porque aunque no lo creas, las gasto todas. Bueno, eje Y y eje X. Bueno, lo primero que nosotros habíamos hallado acá, que podemos marcar fácil, ¿sí? Teníamos a X1 y a X2, que eran 2 y menos 1. Así que voy y marco las raíces en 2 y menos 1. 2 de X y menos 1 de Y. Ahí van a estar las dos raíces de esa función cuadrática. Bien, la siguiente era la ordenada al origen, que era que cortaba el eje Y en menos 2. ¿Sí? Habíamos hallado acá que al eje Y, voy a poner acá, habíamos hallado acá que la ordenada al origen era menos 2, o sea que corta el eje Y en menos 2. Así que acá va a haber otro puntito.
Y por último, el vértice, que siempre, siempre el vértice tiene que darme en el medio de las dos raíces, siempre en el medio de las dos raíces, así que tiene que estar por acá al medio, ¿sí? Bien, vamos a ver el vértice, lo voy a copiar acá, era 1/2 menos 9/4. 1/2 menos 9/4, ¿sí? Bien. Vamos a 1/2 de x y a menos 9/4 de y. Bueno, 1/2 de x está acá. ¿Ves que me da a la mitad de las dos raíces? 1/2 de x y menos 9/4 de y, ¿sí? Menos 9 dividido 4 dijimos que era menos 2,25. Así que más o menos menos 2,25 está acá. Juntamos 1/2 con menos 2,25 y el vértice va a estar acá. Y con estos puntos, unimos los puntos y armamos la parábola. ¿Sí? Así es como se graficaría una función cuadrática. Pero si yo la quiero hacer más exacta, ¿sí? Porque por ahí 4 puntos son pocos, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos una raíz simple. Armo una tablita de x e y, ¿sí? Y es la función cuadrática, que déjame ver cómo era. Era x cuadrado menos x menos 2, ¿sí? Y si yo quiero ver qué hace la función, por ejemplo, en el punto 3, o qué hace la función en el punto menos 2, como para ser más exacta, o qué hace la función en el punto menos 1/2, como para completar más puntitos, reemplazamos, ponemos a la x con esos puntos donde yo quiero averiguar qué hace la función, lo reemplazamos en la y me va a dar el punto exacto. Por ejemplo, si yo quiero ver, digo, bueno, pero yo quiero saber en 1 qué hace, porque 1 no lo tengo. Bueno, entonces para 1 de x, esto sería 1 al cuadrado menos 1 menos 2. 1 menos 1, 0, menos 2, menos 2. O sea que para 1 de x es menos 2 de y, ¿ves? Para 1 de x es menos 2 de y. Acá encontramos otro punto de la función, ¿sí? Como para, un poquito más abajo está, como para ir rellenando, porque cuando veamos raíces dobles, que la función toca al eje en un solo punto, ¿sí? Ahí vamos a tener que rellenar un poquito con una tablita porque no nos va a alcanzar como para hacer la gráfica, ¿sí? Nos van a faltar puntos. Pero siempre que las raíces sean así dobles, o sea, que estén las dos raíces como tienen que estar, no vamos a necesitar la tablita. Entonces, te voy a dejar un rato y vas a graficar con los 3 pasos que hicimos esta función. Dame un segundo. Y ya te digo cuál. X al cuadrado más 2x menos 3, ¿sí? Bueno, voy a dejarte un rato para que hagas esto. Vamos a dejar 5 minutitos, ¿sí? Mientras cargo el celular y resolvemos esta función. Te dejo acá 5 minutitos en línea.
Bueno, bien, resolvemos esto. Primer paso, hallar las raíces. ¿Sí? ¿Cómo hallamos las raíces de esta función? Menos b, tenemos a, b y c. A es 1, b es 2, c es menos 3. ¿Sí? Menos b, menos 2, más menos la raíz de 2 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c que es menos 3. Todo esto sobre 2 por a. Esto sería x1, x2, ¿no? Bien, hacemos esta cuenta. x1, x2 es igual a menos 2 más menos la raíz de menos 4 por 1 a menos 4 por menos 3 más 12, porque menos por menos más. Y 2 al cuadrado es 4, 12 más 4, 16. Sobre 2. Así que esto me queda x1 por un lado, x2 por el otro lado, ¿sí? Raíz de 16 es 4, así que me queda menos 2 más 4, todo esto sobre 2. Y menos 2 menos 4, todo esto sobre 2. ¿Sí? Menos 2 más 4, acá me da 2 positivos, sobre 2, 1. Y menos 2 menos 4, menos 6. Y dividido 2, menos 3. ¿Sí? Bien. Si lo expresáramos en su expresión factorizada, sería a, que es 1, por x menos 1 por x más 3, ¿sí? Igual nosotros no vamos a trabajar con la expresión factorizada, sino que vamos a trabajar en el gráfico con las raíces, ¿no? O sea, ¿con qué vamos a trabajar? Con los números que anulan al polinomio, los en cero, que son este y este, que si los reemplazamos acá, lo repito muchas veces, para que entendamos este concepto de raíz, que si lo reemplazamos acá, hacen que esto se haga cero, ¿está? Y además, donde corta la función al eje x, que de hecho, fíjate que donde la está cortando es en el cero de la x, por eso es que son las raíces, ¿sí? Bien, segundo paso, tenemos que hallar el vértice. X vértice lo hallamos con la formulita menos b sobre 2 por a. Menos b, que es menos 2, sobre 2 por a, 2 por 1. X vértice es igual a menos 2 sobre 2. X vértice es igual a menos 1. Ya tenemos a X vértice. ¿Y cómo hallamos a Y vértice? Bien, Y vértice es reemplazar a X vértice ¿en dónde? En la función original, que es esta que está acá. Así que vamos a reemplazar a X vértice en la función original. Y vértice va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 3. O sea que Y vértice es igual. Menos 1 al cuadrado da 1. Más 2 por menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Más 1, menos 4. O sea que el vértice va a estar formado por las coordenadas menos 1 de x, menos 4 de y. Y el último paso, que es el tercer paso, es hallar la ordenada al origen. ¿Sí? Que en este caso va a ser y igual, acá, ordenada al origen, va a ser y igual al término independiente. El término independiente es menos 3, así que va a cortar al eje y en menos 3. Vamos a hacer la grafiquita de esto. La grafiquita no, el grafiquito. En el parcial no te olvides nunca de poner los nombres a los ejes, ¿sí? Eje Y, eje X.
Bien, graficamos las raíces. Una está en 1 y la otra en -3. Así que el vértice tendría que estar acá en el medio de estos dos, ¿sí? La ordenada del origen dijimos que era y igual a -3, porque es el término independiente de la función, así que va a cortar al eje y en -3. Y el vértice lo tenemos en -1 de x menos 4 de y. ¿Ves que justo está en la mitad? -1 de x lo juntamos con -4 de y. Y ya con estos puntos, siendo una función normal con raíz doble y demás, espera que perdí la lapicera violeta, acá. Ya con esos puntos los unimos, ¿sí? Y tenemos la gráfica. ¿Sí? Así es como vamos a graficar la función cuadrática. Lo que vamos a ver ahora de función cuadrática son algunas propiedades para que podamos hacer el modelo de parcial, ¿sí? Las propiedades de raíces yo las vi, pero no las vi en el parcial. Pero te las voy a dar igual por si llega a jugar un poquito con eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de propiedades. Vas a anotar esto y vemos si hay algún ejercicio donde lo tenemos que usar. Propiedad de las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Hay una propiedad o dos formulitas que por ahí nos van a servir en algún momento que dicen que x1 más x2, ¿quiénes serán x1 y x2? Las raíces, donde la función corta el eje x. Que si nosotros sumamos x1 más x2, esto es lo mismo que decir menos b sobre a. Esa es una. Y fíjate que se cumple, porque x1 más x2. Vamos a la función que hicimos anterior. Tenemos x1 y x2, ¿no? Entonces, x1 era 1, x2 era -3. 1 más -3, x1 más x2, tendría que darme menos b sobre a. Menos b sería -2 y a sería 1. Y si nos fijamos, 1 menos 3, menos 2. Y menos 2 sobre 1, menos 2. Así que me da la igualdad, ¿sí? Si nosotros sumamos las dos raíces, eso es lo mismo que decir menos b sobre a. Por si en algún momento tenemos alguna cosa en el parcial rara que tenga que ver con hallar k y las raíces y qué sé yo. Entonces, por las dudas, vamos a anotar estas formulitas y vamos a ver si se usan. Y después hay otra formulita que dice x1 menos x2, o sea, si restamos esas raíces, esto es lo mismo que decir c sobre a. Y vamos a ver que se cumple en el ejemplo anterior, ¿sí? Si nosotros hacemos x1 menos x2, eso debería ser igual a c sobre a. Mirá, x1 nos dio 1, x2, 3. Entonces, 1 menos menos 3, ¿sí? x1 menos x2 debería ser igual a c sobre a. C era -3 y a era 1. En este caso, lo pusimos bien, ¿no? Ah, no, perdón, es x1 por x2. No sé por qué le puse un menos. Ahí cambialo, x1 por x2 igual a c sobre a. ¿Sí? Entonces hacemos x1, 1 por x2, que es -3, ¿sí? Igual a c, que es -3, sobre a, que es 1. 1 por -3, -3. -3 dividido 1, -3. -3 igual a -3, así que se cumple, ¿sí? Así que vamos a copiar estas dos formulitas de raíces, que son que x1 más x2, o sea, la suma de las dos raíces de la cuadrática es lo mismo que decir menos b sobre a.
y que es x1 por x2, o sea, la multiplicación de las dos raíces de la cuadrática es lo mismo que decir c sobre a. Anótatelo por si en algún momento lo llegamos a necesitar en algún ejercicio, ¿sí? Sobre todo cuando aparecen allá acá y todo lo demás. Y por último, que es lo que yo vi en el parcial, vamos a ver la propiedad del determinante. No sé si se llama así. Yo le digo así, la propiedad del determinante. ¿Viste en la parte de la formulita donde tenemos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c? ¿Viste que hay una parte de la formulita donde tenemos, bueno, vamos a ponerla toda. Menos b más menos sobre 2 por a. Esto era x1, x2, ¿sí? Esto es un dato importante por si nos pide alguna cosa rara, como en el parcial, ¿sí? ¿Ves eso que está ahí adentro? B al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Si lo que está dentro de la raíz, b al cuadrado menos 4 por a por c, no la raíz, si lo que está adentro de la raíz, este término, ¿sí? Nos da mayor a 0, es que la función tiene raíz doble. ¿Sí? ¿Qué es que tiene raíz doble la función? Bueno, es que tenemos la función, ¿ves? Y tiene las dos raíces que cortan al eje X, que es lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Si vos te fijás, todo lo de adentro, ¿ves? Acá nos dio 16, en el otro nos dio, creo que 9, nos dio mayor a 0, ¿sí? Nos dieron números positivos, si querés verlo de esta manera. Si nos dan números mayores a 0, es porque la raíz es doble, tiene dos raíces como lo que venimos trabajando ahora, ¿sí? Dos raíces donde corta al eje X. Si esto, b al cuadrado menos 4 por a por c, lo de adentro, es igual a 0, quise decir raíz simple acá, perdón, raíz simple se llama, ¿sí? Que son las dos raíces que tenemos acá. Esto va a tener algo que se llama raíz doble. ¿Qué va a pasar si adentro de esta raíz de la formulita, perdón, es la hora, en vez de un 16, un 9, un 25, ¿sí? Nos hubiese dado el número 0, estas dos nos hubiesen dado igual, ¿sí? Fíjate, si esto nos hubiese dado 0, menos 2 más 0, menos 2, dividido 2, menos 1. Y menos 2 menos 0, menos 2, dividido 2, menos 1. Nos hubiese dado el mismo número, ¿sí? Entonces, en la gráfica, y ahí vamos a necesitar hacer un eje X e Y, en la gráfica, la función va a ser algo así. Es una raíz que se repite. ¿Qué significa esto? Si me llega a dar igual a 0 lo que está dentro de la raíz de la formulita, significa que la función va a tocar al eje X, es como que lo toca y sigue para arriba. Lo toca en un solo punto, ¿sí? Y ponelo acá al costadito con una flechita si querés, porque a veces no podemos resolver ejercicios porque nos ponen palabras difíciles, ¿sí? La función, pone ahí, la función es tangente al eje X. La función es tangente al eje X. La función es tangente al eje X o toca al eje X en un punto. O toca al eje X en un punto. O decimos que tiene una raíz doble. La función es tangente al eje X o toca al eje X en un punto o decimos que tiene raíz doble. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas cosas te puede pedir en el parcial. Si te pide que la función sea tangente al eje X, lo que te está pidiendo es que sea una función que tenga una raíz doble, ¿sí? Por ende te está pidiendo que esto del determinante sea igual a 0. Si te pide que la función
corte al eje X en un solo punto, es lo mismo, te está pidiendo una raíz doble. Si te pide que, ¿qué más dijimos? Puede decir tangente, que la corte en un punto, o que rebote en el eje X, también te puede decir, ¿sí? Es que te está pidiendo una raíz doble, te está pidiendo que b al cuadrado menos 4 por a por c sea igual a 0, ¿sí? Si te dice que tenga raíces simples, te está pidiendo esto, que esto de acá adentro sea mayor a 0, ¿sí? O te puede decir que corte al eje X en 2 puntos. Y por último, si b al cuadrado menos 4 por a por c es menor a 0, o sea, es un número negativo, ¿qué pasa? Las raíces cuadradas de los números negativos no existen. Nosotros hacemos la raíz cuadrada de menos 4, ¿qué me da? Error de cálculo. No hay raíces cuadradas, lo habíamos visto en números complejos, ¿te acordás? Que las raíces cuadradas de los números negativos no existían. Entonces acá no hay raíz. No hay raíces. La gráfica probablemente sea una función, pero que nunca corte al eje X, ¿sí? Que esté o arriba o abajo del eje X, pero nunca lo va a cortar. ¿Está? Entonces, esto es importante, esto te lo tenés que remarcar, porque esto es lo que preguntaron en el parcial. Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio del parcial. Pero antes quiero que intentes resolver un ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer en el próximo video, pero quiero que grafiques esto. Y es igual a x al cuadrado. Esa solita, así como está. ¿Cómo la graficarías haciendo todos los pasos que hicimos? ¿Sí? Como no va a alcanzar, eso tiene una raíz doble, ¿sí? Vamos a tener que hacer una tablita de valores, porque no nos alcanzan los puntos. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Inténtalo 2 minutitos y despauso esto. Bueno, bien, cualquier cosa me pausas ahí. ¿Qué pasa acá? Bueno, hacemos los pasos, ¿sí? Tenemos paso número 1, hallar las raíces. Tenemos A es 1, B y C no tiene. Como no tiene, si completamos ese polinomio sería x al cuadrado más 0x más 0. Así que B es 0 y C es 0. ¿Está? Entonces, cuando vamos a hacer la formulita de x1, x2, me da menos B, o sea, menos 0, que es lo mismo que decir 0, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A que es 1, por B que es 0, por C que es 0, perdón, sobre 2 por A que es 1. Si nos fijamos acá, nos da 0 más menos la raíz de 0 sobre 2. ¿Está bien? O sea que x1 y x2 son c, raíz de 0, 0, más 0, 0, dividido 2, 0. ¿Sí? Las divisiones no estaban definidas cuando el 0 estaba acá, pero cuando el 0 está arriba sí se puede dividir. ¿Está?
Eso lo habíamos visto en la clase pasada cuando vimos funciones racionales. ¿Sí? Y 0 dividido 2, 0, ¿ves? Nos da una raíz doble. Va a tener un rebote. X1 y X2 nos da lo mismo y nos da 0. Va a tener un rebote en 0. El vértice también nos va a dar en 0, pero lo hacemos. X vértice es igual a menos B sobre 2 por A, o sea, 0 sobre 2 por 1. X vértice es igual a 0, ¿está bien? Y vértice es el resultado de reemplazar a X vértice en la función. Y 0 al cuadrado, 0. O sea que el vértice está en 0 de X, 0 de Y. Todo en el mismo lugar. Y el tercero es la ordenada, que también es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene término independiente. El término independiente de esto es 0. Así que si graficamos la función, ¿qué va a pasar? Mirá. Bien. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, menos 3. ¿Sí? El único, mira, raíz doble, corta el eje X en 0. Listo, la tenemos acá. ¿Sí? ¿El vértice dónde está? En 0, 0, o sea que lo tenemos acá. ¿Y dónde corta el eje Y? En 0, o sea que lo único que tenemos como dato es un punto. Entonces vas a decir, bueno, en este caso donde la raíz es doble, ¿cómo hago para graficar esa parábola? ¿Sí? Porque no tengo más puntos para graficarla. Bueno, acá es donde vamos a armar una tablita de valores, X e Y. Porque si no, no la vamos a poder graficar. Y digo, bueno, este punto ya lo tengo. Sé que esta parábola, tanto para arriba o para abajo, va a ser un rebote. ¿Por qué va a ser un rebote? Porque la raíz es doble, pero como el x cuadrado es positivo, sé que es una parábola hacia arriba. ¿Sí? Bueno, digo, al menos le doy el valor 1 y menos 1 y 2 y menos 2, como para unir puntos. ¿Sí? Y es igual a x cuadrado. Entonces, para el valor 1, 1 al cuadrado, 1. Para el menos 1 al cuadrado también da 1. Para el más 2, 2 al cuadrado, 4. Para el menos 2 al cuadrado, también 4 positivo. ¿Está bien? Entonces, para 1 va a ser 1. Para 1 va a ser 1. Acá tenemos un punto. Para menos 1 va a ser 1 también. Acá tenemos el otro punto. 1 de X menos 1 de Y. ¿Sí? Para 2 va a ser 4. Para 2 de X va a ser 4. Y para menos 2 también va a ser 4. Y bueno, ya con estos puntos podemos graficar la parábola que obviamente, como es una raíz doble, rebota en el eje X. O se puede decir que es tangente al eje X. Porque el parcial tienen esa trampa. O sea, en vez de decirte tiene una raíz doble o decirte rebota en el eje X, que es lo más común que vos aprendes en el libro, te dice es tangente. Y vos decís, ¿qué significa que es tangente? Bueno, que es tangente al eje X significa que toca el eje X nada más que en un punto y solo en un punto. ¿Está? Eso significa. O sea que es una raíz doble, o sea que es esta formulita de acá. ¿Está? Bien. Entonces, por último, vamos a resolver el ejercicio que tenemos en el parcial digital. Busca el parcial digital. En el ejercicio 4 dice, igual lo dicto, pone, considerando que la función, y pone esta función, g de x es igual a x al cuadrado
menos 8x menos 2k, considerando que la función, esta función que está acá, considerando que la función va de reales en reales, igual no sé por qué pone eso, pero está bien. Considerando que la función, copias esa función, va de reales en reales, abajo, determinar el valor de k, o sea, de esta letra k, determinar el valor de k para que la gráfica sea tangente al eje X. Determinar el valor de k para que la gráfica sea tangente al eje X. Y abajo pones graficar la función g de x obtenida anteriormente. Graficar la función obtenida anteriormente. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Me está diciendo que haya el valor de k para que la gráfica sea tangente al eje X. ¿Qué me está queriendo decir? Que quiere que la gráfica tenga un rebote en el eje X. Que sea tangente significa que toque al eje X en un solo punto, ¿sí? Y esa gráfica yo sé que va a ir para arriba, obviamente, porque la x cuadrado es positiva, ¿tá? Si fuera negativa sería una parábola que iría para abajo, pero acá va para arriba, ¿sí? Entonces, para que esa gráfica sea tangente al eje X, necesito que la raíz sea doble, ¿sí? Que eso tenga una raíz que se repita. Y vamos a ir a la formulita que dijimos, que para que la raíz sea doble, b al cuadrado menos 4 por a por c tenía que ser como igual a 0, ¿sí? Si me pide que las raíces sean simples, sé que es mayor a 0. Si me pide que no tenga raíces, sé que tiene que ser menor a 0, ¿está bien? Pero si me pide que la raíz sea doble, o sea que la función sea tangente al eje X, es lo mismo que decir que esa raíz sea doble, o que toque al eje X en un solo punto, por si te toma así en el parcial, ya sabes qué es que igual es eso a 0. Y A, B y C lo tenemos. A es 1, porque es el término que acompaña a la x al cuadrado. B es menos 8 y C es menos 2k. ¿Está? ¿Por qué menos 2k? Porque yo no sé qué valor es k. K no es una x, es este de acá, término con x cuadrado, término con x, esto es un término independiente. Yo sé que acá es menos 2 por un número. El tema es que no sé quién es ese número para que la función cumpla eso. ¿Está? Bien. Y reemplazamos acá. P al cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 2K, todo eso me tiene que dar igual a 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Una vez que reemplazamos esto, nada, despejamos a la K. Menos 8 al cuadrado, acordate que todo número al cuadrado me da positivo, así que me da 64, ¿sí? Menos 4 por 1, menos 4 por menos 2K, más 8K. ¿Vamos bien? Y ahora pasamos del otro lado. Primero el 64 que está sumando, lo vamos a pasar restando. ¿Sí? Y ahora este 8 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Y menos 64 dividido 8 me da menos 8. O sea que K tiene que ser menos 8, ¿sí? Para que esta función nos dé, sea tangente al eje X, o sea, nos dé una raíz doble. ¿Qué hacemos? Bueno, reemplacemos acá
en la función, ¿sí? Y grafiquémosla y verifiquemos si esta función nos da una raíz doble, ¿sí? Así que la función g de x nos quedaría armada así. El valor de k ya lo hallé, eso era un punto, hallar el valor de k. Bueno, para que la función sea tangente al eje x, k tiene que ser igual a menos 8. ¿Está? Ahora, g de x es x al cuadrado menos 8x menos 2 por k, o sea, menos 2 por menos 8. G de x es igual a x al cuadrado menos 8x y menos 2 por menos 8 más 16. Si hicimos todo bien, al graficar esa función, tendría que darnos, ¿sí? Esa función tiene que rebotar en el eje X, solamente tiene que tener una raíz doble. Así que allá las raíces, el vértice, que van a tener que coincidir, te dejo 5 minutitos, y resolvemos esta gráfica. Bueno, a ver, comprobemos, esperemos que esto salga bien, ¿no? Bueno, primero hallamos las raíces, ¿sí? X1, X2 es igual a menos B, A es 1, B es menos 8 y C es 16. Así que es menos B, por ende va a dar 8 positivo, porque menos menos 8
me da positivo, más menos la raíz de menos 8 al cuadrado, menos 4 por A que es 1, por C que es 16. Todo esto sobre 2 por A. Hagamos esa raíz. Se supone que nos tendría que dar 0, ¿no? La raíz de 0 para que esto sea doble. Menos 8 al cuadrado es 64 positivo. Menos 4 por 16 me da efectivamente 0. 8 más menos la raíz de 0 sobre 2. ¿Está bien? Y acá tenemos x1 y x2. Esto nos da 8 más 0. 8 sobre 2, 4. Y 8 menos 0, 8 sobre 2, 4. Una raíz doble que va a estar en el 4. Segundo, hallamos el vértice. X vértice menos b sobre 2 por a. Menos b es menos menos 8, así que es 8 sobre 2 por a que es 1, x vértice es igual lo mismo, 4. Termina coincidiendo, va a coincidir el vértice con la raíz, ¿no? E y vértice es igual, reemplazo en la función original, que es esta de acá, a x vértice. Sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 16. ¿Sí? Entonces tenemos 4 al cuadrado, que es 16, menos 8 por 4 más 16. Esto me da 0. Así que el vértice lo vamos a tener en 4 de x, 0 de y. ¿Está? Y por última, la ordenada al origen, que la tenemos en el término independiente, que se va bien para arriba, que es en 16. ¿Sí? Pero pasa que con esto no vamos a llegar a hacer bien toda la gráfica. Entonces vamos a tener que darle a esto valores. Yo acá, ahí le voy a dar, aunque sea valores de 2 en 2, para poder llegar a los números, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y acá le voy a dar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Bueno, corta el eje Y en 16 y corta el eje X en 4. Y con estos dos no podemos graficar, así que vamos a tener que armar una tablita de valores, ¿sí? Como en todas las raíces, dobles, ¿sí? Que no nos alcanza y tenemos que armar una tablita de valores. Y bueno, por lo menos, si acá está la raíz, yo le daría el valor que coincide con el vértice, se supone que está en el medio. Así que yo le daría el valor 3 y 5 y 2 y 6, ¿sí? El 3 o aunque sea el 3 y el 5, ¿sí? Para ver qué hace esa parábola. Entonces, reemplazamos ahí que es x al cuadrado menos 8x más 16. Bueno, reemplacemos a esto por 3, ¿está bien? Sería 3 al cuadrado, que es 9, menos 8 por 3, más 16, 1. ¿Sí? Para 3 es 1. Y para 5 sería 5 al cuadrado, que es 25, menos 8 por 5, más 16, que es 1 también. Así que para 5 va a ser 1 y para 3 va a ser 1. ¿Está? Aunque sea esos dos para darle esos puntitos. También le podemos dar el valor 6 y 2 para ver más o menos qué hace acá. Pero ya con esto más o menos podemos tener la gráfica. Va a ser una cosa así y va a ser una cosa así. ¿Sí? La gráfica de esa función cuadrática. Bueno, y así es terminamos el ejercicio.
Igual le podés dar el valor 2 y 6, como para que sea un poco más exacta, porque ese dibujo me quedó horrible, ¿sí? Pero acá terminaríamos el ejercicio del parcial. Tenemos que buscar más ejercicios de parciales para ver si los podemos resolver con este método. Acordate que depende de lo que te pida, ¿está bien? Si te pide que sea tangente al eje X, es una raíz doble, te lo puede pedir también como raíz doble, o te lo puede pedir que toque al eje X en un punto. También te puede pedir que la raíz sea simple. Bueno, ahí b al cuadrado menos 4 por a por c va a ser mayor a 0, ¿sí? Como hicimos en la tablita que armamos, ¿está? Depende de lo que te pidan el parcial, pero bueno, vamos a practicar más parciales y ahí van a surgir dudas. Vamos a detener la grabación acá